Hola, ¿qué tal gente? Yo soy Daniok y hoy les traigo la segunda parte de un video que ya está en el canal. En la primera parte conté cómo me vi comprometido a ir solo al monte cuando tenía 14 años y esto me causaba mucho miedo, pero a pesar de todo me enfrenté a eso y logré superar esa prueba. Hoy les voy a contar cómo perdí el miedo a la oscuridad. Empezamos. Esta historia pasa un año después de la anterior, a mis 15 años de edad. Como ya lo comenté en el anterior video, en ese entonces estaba viviendo con mi papá en el pueblo y yo estaba encargado de algunos deberes en el campo. El último deber del día que tenía que hacer era ir a buscar unas vacas a una huerta y traerlas a un corral que estaba en el pueblo. Esto se hacía todos los días sin falta con la intención de que no se las robaran, ya que hay épocas en las que sucede esto en el pueblo. Yo debía irme de 3 a 3 y media de la tarde para llegar al lugar donde estaban las vacas, más o menos a las 4 o 4 y 30 de la tarde, y luego debía reunirlas a todas, asegurarme de que estaban completas y traerlas al pueblo. Esta labor la terminaba aproximadamente poco más de las 6 de la tarde. Todo iba bien. En ese entonces ya llevaba tiempo haciendo eso y no había pasado nada nuevo o extraordinario. Siempre que llegaba al pueblo era temprano y no había nada de qué preocuparse. Todo era así hasta que un día los planetas se alinearon y se decidieron a que ese día no iba a ser un día como cualquier otro. Todo empezó desde muy temprano en la mañana. En el colegio mi primo que estudiaba conmigo me invitó a que yo formara un equipo de banquitas para un torneo que se iba a realizar a partir de ese día. Las banquitas son un juego de fútbol que se hace con 3 o 5 integrantes en cada equipo. Se juega en un campo de fútbol pequeño e improvisado con porterías de no más de 80 centímetros de alto. Prácticamente llegan a la cintura. Me invitó a participar en el torneo y que creara mi equipo. Yo accedí con mucho gusto y busqué a los otros 2 integrantes. Formamos nuestro equipo de 3 y nos inscribimos para el torneo de fútbol. Pero había un pequeño detalle en todo esto, y es que a mí no me gusta el fútbol. Yo nunca había jugado fútbol en mi vida y ni siquiera me gustaba ese deporte. Yo era más que nada un chico de videojuegos y de ver televisión, e incluso ni en videojuegos ni en televisión había visto o jugado fútbol. Así que vine a reaccionar luego de que ya había creado el equipo, nos habíamos inscrito y había pagado la inscripción al torneo. Mi cerebro reaccionó y volví a entrar en razón, pero ya no podía hacer nada, ya me había hecho una responsabilidad y debía cumplirla. Ahora que lo pienso, ni siquiera sé qué nombre le puse al equipo. El caso es que como siempre me he considerado una persona responsable, decidí asistir al torneo, aunque no supiera jugar fútbol, ni quisiera hacerlo tampoco. Al llegar a mi casa después del colegio le dije a mi padre que iba a jugar en el torneo de banquitas, y él me dijo: por supuesto, no hay problema, pero no olvides tus responsabilidades y recuerda no ir muy tarde a buscar las vacas. Yo respondí: claro, no olvidaré cumplir mis deberes. Cuando ya me di cuenta que no había marcha atrás y que lo único que quedaba era esperar la hora de jugar, me emocioné. Pensé: a lo mejor ganamos este partido y luego podemos pasar a la siguiente clasificación, llegar a las finales, ganar el campeonato y ser los mejores del pueblo. Así que desde ese momento estaba ansioso y emocionado porque llegara la hora del partido, y efectivamente el momento llegó. Nuestro equipo era de los últimos y jugábamos a las 4 de la tarde. Nada raro, ya que habíamos sido de los últimos equipos en inscribirnos, y por eso nos organizaron a esa hora. Yo tenía en cuenta que debía ir a buscar las vacas a las 3 de la tarde, así que pensé: bueno, si voy a las 4 solo son 10 minutos de retraso. Y sí, recuerdo perfectamente haber pensado que de las 3 a las 4 de la tarde solo habían 10 minutos de diferencia. Si es que les digo, todo andaba mal ese día. Y para terminarla de rematar, sucede que nuestro partido se atrasó 40 minutos por una cuestión no sé qué, yo ni recuerdo. Pero bueno, no importa. Iba a empezar el partido. Estaba yo y mis 2 compañeros de equipo. Era el momento de darlo todo en la cancha y demostrar nuestra pasión por el juego. En ese justo momento empezaba nuestra historia. Resulta que pensar que eres bueno en algo no te hace bueno realmente. El partido duró 40 minutos, perdimos 15-0, y eso en gran parte porque en mi equipo solo habían 2 jugadores y un pedazo de tronco. El pedazo de tronco era yo. Cuando se acabó el partido, volví a entrar en razón una vez más en ese mismo día. Y realmente no sé por qué o para qué quería ganar ese partido. Ni siquiera sé por qué jugué en primer lugar. Pero bueno, no importa.
Lo que me empezaba a preocupar eran mis deberes. Debía ir a buscar las vacas a la huerta y ya parecía tarde. Cuando me fijé en la hora, eran casi las 5:30. No sé ni qué pasó en ese momento. Me sentí mareado y me corrió un sudor frío por la mejilla. No entiendo cómo pude poner algo tan trivial para mí como un partido de fútbol por encima de una responsabilidad tan grande como traer el ganado al pueblo. Entonces lo que se me ocurrió fue ir corriendo lo más rápido que pueda a la huerta donde estaban las vacas antes de que fuera más tarde y oscureciera. Pero eso era una tarea imposible. Quizá en la ciudad no sea posible darse cuenta cómo la oscuridad va cubriendo suavemente nuestro mundo cuando va anocheciendo. Y esto es en gran parte porque a medida que va oscureciendo en la ciudad se van encendiendo las luces de las casas y el alumbrado público de las calles. Aparte de que casi siempre estamos encerrados en algún lugar. Pero estando en el pueblo esto se podía sentir minuto a minuto. Entonces ahí estaba yo, corriendo lo más rápido que pudiera y tratando de detener la oscuridad con mi mente. Mientras más oscurecía, más miedo sentía. Estar solo en el monte, en completa oscuridad y lejos del pueblo era terrible para mí. En ese entonces, cuando tenía miedo, usaba una técnica que desarrollé y que consistía en mirar hacia abajo, ignorar todo a mi alrededor y solo seguir avanzando. Finalmente llegué a la huerta, cansado, fatigado y casi con dificultad para respirar. Pero, ¡oh sorpresa! Ese día que se había portado tan egoísta y extraño conmigo, de repente empezaba a estar a mi favor. Cuando llegué al lugar donde estaban las vacas, ya todas estaban reunidas en un solo lugar. Estaban acostadas, supongo que listas para finalizar su día. Al verlas ahí reunidas, sentí un gran alivio. Era imposible para mí recorrer el monte a esas horas y buscarlas a una por una. Las saqué de la huerta y nos pusimos en camino. Ya solo quedaba llegar al pueblo. Me sentí feliz por haber cumplido con mi responsabilidad. El llevarlas era lo más sencillo de todo el trabajo, pero esa felicidad no me duró mucho. Caí en cuenta que ya era de noche y que el camino de regreso duraba más de una hora debido a que el ganado debe caminar a su propio ritmo. Entonces me empecé a preocupar, empecé a pensar que algo me podía suceder en ese lugar durante ese tiempo que tardaría en llegar al pueblo. Aún estaba en el monte, podía aparecer cualquier cosa, espanto o animal y sucedería algo malo. Y yo estaba solo, sin nadie ni nada cerca. O eso pensaba yo. En el silencio de la oscuridad escuchaba un ruido suave y repetitivo, un ruido que estaba sonando hace rato y que no escuchaba por estar metido en mis malos pensamientos, un ruido que me había estado acompañando desde mucho tiempo al parecer. Levanté la cabeza lentamente y ahí las vi, caminando tranquilamente, sin afán y sin preocupación alguna. El ruido era el tranquilo andar de las vacas, el choque de sus pezuñas al levantar la pata del suelo. Sí tenía una compañía, pero por estar escondido en mi cabeza no les había dado importancia alguna y las había ignorado completamente. Eran las vacas, con quienes había compartido caminos y recorridos desde antes en muchas ocasiones. Con su tranquilidad y su caminata serena me transmitieron a mí esa paz que ellas llevaban y que decía que no había nada que temer ni nada de qué preocuparse, que todo estaría bien. Me sentía en compañía, era tan cálido y familiar. Justo ahí todo cambió para mí. Me quedé sorprendido del sentimiento y tranquilidad que podía transmitir un animal sin decir ni una sola palabra. En ese instante, así sin darme cuenta, el temor salió de mi cuerpo. Me quedé parado por un momento mirando a mis compañeras cómo caminaban tan tranquilas y serenas. Luego alcé mi mirada y ahí la vi. Descubrí la noche más hermosa y sublime que haya visto jamás. La luna se veía grande y completamente redonda. Era una luna llena en una noche de noviembre. Estaba preciosa y la adornaban las estrellas. Toda una obra de arte en el cielo sobre un lienzo oscuro, hecha por la maravilla de la creación. La luz de luna iluminaba todo sobre lo que caía, tanto así que podía ver mi propia sombra debajo de mí. Ya luego de haber visto todo esto y sentirme tan maravillado por todo lo que estaba sucediendo y todo lo que acababa de descubrir, comprendí que a veces quizás nuestros temores nos limitan a ver las cosas hasta cierto punto y no nos dejan descubrir lo bueno y lo bonito que puede haber más allá de esos simples temores. Nos impiden avanzar, nos impiden superarnos, nos impide buscar nuestros sueños. El temor al fracaso nos deja estancados y nos hace solo mirar hacia abajo y seguir avanzando a ciegas, y eso sí da miedo.